Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eliezer Camilo Castillo Reyes. Me encuentro cursando el curso de computación en la nube y este es el avance del proyecto final explicando diferentes de los servicios de AWS y los costos que estos tienen o cómo se cobran. De igual manera, saludando cordialmente al profesor Gabriel Tomás Luna García, quien evaluará lo siguiente. Muchas gracias. En este caso vamos a tener a Amazon S2, que es uno de los principales ejecutores en aplicaciones empresariales. Sin embargo, también se utiliza para la ejecución de videojuegos online, así como las plataformas de streaming como Netflix, que son de las más utilizadas a nivel mundial y que sobre todo tienen una gran demanda de servidores al día. Principalmente este ha sido uno de los servicios que hemos utilizado constantemente, pero que sin embargo, si ya nos vamos a las grandes ligas y a grandes rasgos, es justamente el que ayuda a crear los servidores virtuales que permiten la ejecución en sistemas operativos en la nube y en las aplicaciones, que justamente su función principal es dividir las subredes a entornos diferentes o dividir los servidores. Hemos trabajado con las instancias y es aquí cuando hemos trabajado con la configuración de estas para que podamos trabajar según necesitemos memoria RAM o según necesitemos el almacenamiento. Justamente al final este servicio siempre va a tener una buena escalabilidad, es muy flexible, es muy sencillo de usar, simplemente ha sido uno de los sistemas que trabajan con diferentes o que se adaptan muy bien a otros servicios que ofrece AWS. Si nos vamos a la parte de los costos, pues tenemos que también son muy bajas las instancias. Por ejemplo, tenemos precios bajos en la instancia de T3 Micro. Sin embargo, de aquí es donde va a depender cómo lo utilicemos. En este caso, tenemos, por ejemplo, M5.Large, que es un precio medio e incluso un precio alto que ya es un S5 X Large. Pero esto ya va a depender de qué tipo de instancia queramos configurar. En este caso, con las actividades anteriores, pues hemos trabajado solamente con la T3 Small, por ejemplo, que es un precio bajo o que incluso se adapta a las capacidades gratuitas que este tiene. Este también va a cobrar por el tiempo de uso. En este caso, se cobra por hora o por el tiempo que está encendido. Es por eso que siempre se nos indica que hay que cerrar el laboratorio. Lo decimos esta vez por experiencia. El almacenamiento también va a jugar un papel importante de cuánto necesitamos pagar. En este caso se cobra por el requerimiento de gigabytes que tengamos y el tipo de discos que utilicemos. La transferencia de datos se refiere justamente al tráfico que pueda haber. En este caso, cuántos datos salen por gigabytes, o cuántos datos transferimos al final. También esto va a depender de la compra de instancias, pero estas ya son cuando se necesitan realmente, o en este caso también tenemos que hay instancias que se apagan si es que AWS lo requiere, o instancias que se compran por contrato y no hay que pagar datos adicionales. El sistema operativo también es, por ejemplo, se refiere a qué tipo de servidores utilicemos. En este caso, por ejemplo, hemos utilizado Linux y Windows, que pues al final son muy baratos o que ya los incluye dentro de las licencias el servicio de S2. Y bueno, al final las ubicaciones también tienen un costo extra. Por ejemplo, las diferentes regiones tienen diferentes costos. Por ejemplo, en Estados Unidos es más barato que Europa y es por eso que hemos estado trabajando en tanto al norte de Virginia como en Oregon. Seguido por Amazon S3. Justamente este es uno de los servicios que principalmente nos ayuda al almacenamiento, como el almacenamiento tanto de videos, imágenes y gran variedad de archivos según lo necesitemos. Por ejemplo, las aplicaciones de teléfonos celulares también son súper ocupadas dentro de este servicio, y las copias de seguridad. Es un servicio que justamente su almacenamiento va en algo que se denomina bucket. Al final son como unos contenedores donde se pueden guardar diferentes tipos de archivos y en gran cantidad. Sin embargo, este servicio también se acopla a los diferentes requerimientos que uno necesite para guardar los archivos.
Y eso es justamente lo importante de esto, que justamente nos ayuda a que podamos hacer más eficaz tanto económicamente como en mejorar la eficacia de estos. Y justamente es aquí donde vienen los costos del S3. El almacenamiento se paga por el tiempo que se tenga esa información guardada en los buckets o el tamaño que se requiere en gigabytes. Y justamente la ejecución de diferentes acciones dentro de este servicio es cuando se generan costos, por ejemplo, la descarga de datos, moverlos, subirlos, etcétera. También la transferencia de datos, normalmente se cobra cuando hay salida de datos, cuando hay salida de justamente esos archivos a otros lugares. Hay diferentes características que nos ofrece, como por ejemplo replicar las regiones, esto dando una mejor accesibilidad o que todo el tiempo estén disponibles esos datos para accesar a lo que nosotros necesitemos y a la hora que lo necesitemos. Este es uno de los servicios que más se utilizan justamente en la aplicación de bases de datos. Normalmente son para sistemas empresariales que nos ayudan a gestionar clientes, que nos ayudan a tener un mejor manejo de estas bases de datos, que todo esté mucho más enfocado a las necesidades que se tiene cada uno. Y justamente las aplicaciones de bases de datos que se manejan con es, por ejemplo, el MySQL, Amazon Aurora, entre otros, porque justamente con tiene demasiada compatibilidad. Este es uno de los que nos van a ayudar justamente a tener buenas copias de seguridad y que si en algún momento hay un fallo, simplemente vamos a tener acceso desde otra plataforma, por ejemplo, o desde otro lugar, porque justamente tiene una buena infraestructura. Los costos de van de acuerdo, por ejemplo, a las instancias. Por ejemplo, el costo más alto es dependiendo del tipo de instancia que se maneje, casi igual que el S2. También la diferencia de costos va a depender del tipo de base de datos o del servidor de base de datos que utilicemos. Pero, por ejemplo, MySQL es gratuito, o Oracle, que es un poco más caro dentro de este servicio. En cuanto al almacenamiento, pues al final cobra por el espacio que se ocupe en donde estén almacenados los datos. En cuanto a la transferencia de datos, esto se refiere a que normalmente la entrada de datos es gratuita, pero la salida de datos tiene costo. ¿Cómo es esto? Cada que nosotros queramos transferir estas bases de datos o queramos sacar información, se nos va a cobrar. También vamos a tener que los backups o los snapshots, vamos a tener una gama que realmente muchas veces es gratis. Sin embargo, en otras veces, cuando nos excedemos del rango, pues va a aumentar el costo y justamente esa puede ser una de las desventajas que presenta este servicio. Otra de las cosas es cuando nosotros ponemos este servicio en diferentes zonas, entonces ahí es donde vamos a tener costos mucho más elevados porque se están desarrollando en dos zonas diferentes, pero obviamente vamos a tener un mejor servicio de seguridad, que si se llega a perder un dato o llegamos a tener alguna falla, entonces tenemos un acceso en otro lado, en otra zona. Y por ejemplo, en nuestro caso, se supone que tiene coberturas gratuitas, que justamente son las que nos ayudan a ir aprendiendo todos los días. Lambda yo lo veo como uno de los servicios que nos sirven para economizar. ¿Por qué? Porque simplemente se activa cuando alguien lo requiere. Por ejemplo, dentro de una aplicación Lambda solamente se activa cuando el servidor lo requiere. Digamos que si ponemos un servicio en el cual una persona requiere meter su código o su correo electrónico, entonces solamente se va a activar cuando lo requiera, porque si no sería demasiado caro tener todo el tiempo procesando esa información, que todo el tiempo esté prendido. Entonces la eficacia de es que solamente se prende cuando alguien lo requiere.
Por ejemplo, si metemos el correo y este necesita mandar un mensaje de saludo, entonces este solamente se va a aplicar en esa instancia y no va a estar esperando todo el día y toda la noche a que una persona llegue. Y pues justamente los costos que se apliquen es justamente cada que ejecute una función, o también cada que no, depende de las ejecuciones que nosotros le hayamos programado, y que justamente pues al final es un ejecutor de códigos, y normalmente está mediante gigabytes por segundo. Vamos a hablar de los servicios de VPC, que justamente es uno de los servicios que nos ayudan a crear tanto subredes públicas como subredes privadas. Es aquí en donde nos imaginamos que es, por ejemplo, un edificio que yo creé. Yo voy a definir cuántos pisos quiero que tenga, quién puede entrar y cómo se conecta hacia el exterior. En este caso, por ejemplo, esto depende de las redes privadas, depende de las redes públicas que nosotros hayamos definido o programado. Justamente, por ejemplo, de aquí vamos a determinar quién puede entrar a la información que nosotros carguemos. Por ejemplo, en servicios como poner un nombre, como ver una imagen, como ver información general, ahí podemos utilizar las subredes públicas. En cuanto, por ejemplo, a las bases de datos, pues simplemente vamos a tener que utilizar las redes privadas. Aquí me equivoqué un poquito y le puse Lambda, pero es VPC, y justamente dentro del costo, cuando se utiliza una VPC básica, pues realmente no tienen costos grandes. Pero los distintos componentes que se utilizan, por ejemplo, el S2, con el IP público o privado, pues obviamente van a generar costos. Al igual que, por ejemplo, las direcciones IPv4, que estas van a cobrar justamente por hora, o la dirección que se utilice, o dentro del servicio. El IPAM, pues al final es un servicio gratuito, que esto se aplica cuando solamente está en una región, pero si hay dos distintas regiones, entonces es ahí cuando ya se empieza a cobrar. En la transferencia de datos, que es el pairing, esto se aplica cuando dos VPCs están conectados en una misma región, y esto se cobra por gigabytes de datos que se transfieren, o sea, cuántos datos se están transfiriendo entre ellas. CloudFront es básicamente un servicio que nos ayuda a clonar nuestra página en otros servidores. Es decir, que si por ejemplo nosotros queremos abrir una red en Japón, pero nuestro servidor está en Estados Unidos, entonces no va a tener que viajar hasta Estados Unidos, sino simplemente se va a quedar de manera local, y ahí se va a poder abrir porque es donde está clonada el sitio web. Además que es un servicio demasiado seguro, que justamente se utiliza para que no se contamine una página web, o que no tenga ciertas maneras de que se vea dañada o afectada. Y muchas veces pensamos que este tipo de servicios es muy caro, pero sin embargo solo se cobra por la transferencia de datos, en este caso por los medios en gigabytes que se entregan a los usuarios mediante el CloudFront. Y por otra parte, el HTTP, pues entonces solamente se aplica el costo cada vez que un cliente accede a ello, o cada vez que servicio atiende a un cliente. Y la ventaja de es de que se puede mantener en un precio fijo. Es decir, que AWS ofrece licencias mensuales, incluye servicios y muchos más que se pueden pagar de manera mensual sin que sea una pérdida de dinero. El servicio de EBS son básicamente servicios que se conectan a las instancias de S2. En este caso, por ejemplo, mientras está corriendo una instancia, está trabajando, y cuando detenemos esa instancia, entonces el EBS va a guardar esos datos. EBS al final también tiene una disponibilidad en la cual se despliega por cada zona. Entonces, si la instancia se encuentra en una región, EBS tiene que estar en la misma región para que se puedan enlazar entre sí. Se pueden crear snapshots, es decir, las copias de seguridad de todos los discos que creemos en EBS,
para que de esta manera después podamos utilizar, por ejemplo, otros como el S3, que estos sí se pueden compartir en diferentes regiones. Y bueno, al final también los costos dependen, por ejemplo, del tipo de volumen. Existen diferentes discos de EBS que se pueden utilizar y cada uno tiene usos diferentes en servidores, en servicios de datos, de bases de datos, y cada uno de estos va a diferenciar el costo que tenga en cada uno de estos. Dependerá también de la cantidad de almacenamiento. En este caso se paga por los gigabytes que se hayan destinado a esta configuración. Es decir, cuántos datos o cuántos gigabytes queremos nosotros poner en nuestra aplicación. Pero ojo, hay datos en los cuales se dice que, por ejemplo, si nosotros ponemos el EBS en 40 gigabytes, entonces ya no podemos reducir a 30 o 20 gigabytes. Siempre ya se tienen que quedar en esos 40 gigabytes. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en cuántos gigabytes necesitamos para cada una de las aplicaciones. Otra de las costos que estos aplica son los snapshots. Esto aplica, por ejemplo, cuando se crean copias de seguridad. En este caso, por ejemplo, los respaldos en S3 tienen costo, pero nos van a ayudar a poder compartirlos a diferentes regiones. Y la transferencia de datos, pues cuando se hace dentro de una misma región, este es gratis, y como ya lo había mencionado, cuando se va a otras regiones, entonces tiene diferentes costos. Este es un servidor que justamente funciona para la rapidez, la eficacia y una mayor escalabilidad. Al final, este es un sistema de base de datos que funcionan sencillamente desde la nube, y que justamente es en donde Dynamo empieza a aplicar, por ejemplo, como un cierto a manera de replicar servidores para que éste pueda trabajar con la demanda que se tiene dentro de las solicitudes en la aplicación que nosotros estamos utilizando. Es decir, que si por ejemplo tenemos solamente uno, pues solamente trabaja con uno, pero si tiene 100, entonces va a trabajar de manera eficaz, no va a saturar el servicio y va a seguir trabajando de manera eficaz. Y pues al final este sirve para estas aplicaciones que justamente tienen mucha alta demanda de servicios todo el día. Entonces, las operaciones de lectura son parte de los costos que este aplica, que justamente por cada una, pues sí, como cada una de estas lecturas o estas replicaciones de servidores que hace, entonces va a tener cierto costo. La cantidad de almacenamiento, pues al final se paga por los gigabytes que se hayan utilizado cada mes. Es decir, estos se cobran de maneras mensuales. Y va a tener algunos costos extras según las funciones que se puedan aplicar. Por ejemplo, si de por sí la aplicación ya es rápida, entonces también existen respaldos continuos, aceleradores e incluso transferencia de datos entre regiones. ¿Por qué? Porque al final lo podemos comunicar entre diferentes regiones para que todo el tiempo estén comunicadas, y es por eso que este es muy eficaz para las aplicaciones de alta demanda, que pues obviamente no solamente se encuentran, por ejemplo, en un estado, sino que se encuentran en todo el mundo. Este para mí es uno de los servicios que más me parecieron interesantes, pues ya que parece que funciona de manera automática, que simplemente con subir un código, entonces empieza a trabajar con el S2, S3, los RDC. Pues al final con este código simplemente se ejecuta la aplicación que tenga, y que incluso podemos dejárselo a AWS para que lo maneje casi de manera automática, que justamente pues dentro de se ejecutan servidores, bases de datos, balanceadores, y que al final soporta muchísimos lenguajes que se pueden trabajar dentro de él, además que posee una alta escalabilidad y que todo se puede personalizar de manera fácil. Como yo lo había mencionado antes, la AWS también lo puede manejar. Y por ejemplo aquí igual, al igual que los ES2, pues las instancias se cobran por el tipo de instancia que lancemos, cuánto tiempo se encuentre activa. Igual ya vimos que tenemos instancias que pueden ser muy baratas o muy caras. Y bueno, al final, por ejemplo, el Elastic Load Balancer, es para cuando nosotros instalamos diferentes instancias dentro del servidor, y justamente necesitamos que siga siendo eficiente, pero que no nos vaya a cerrar ninguna instancia o que vaya a tener algún fallo. Y es aquí cuando se aplica este tipo de costos.
En el caso de los RDS, por ejemplo, pues también se cobra por el espacio que se ocupe en cuanto a las instancias en las bases de datos o el almacenamiento utilizado. Pues al final, básicamente cobra por otros servicios que están trabajando dentro de él. Básicamente, este es un servicio que permite monitorear todos los recursos, todas las aplicaciones que nosotros tenemos funcionando de una manera efectiva. Esto cómo se hace, de manera que está monitoreando las métricas, sus logs, etcétera, que están trabajando dentro de nuestra aplicación y que justamente cuando hay un fallo, de inmediato va a mandar alertas en tiempo real. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una página web, podemos monitorear cuántas vistas está teniendo todos los días y si en algún momento llega a tener un fallo, de inmediato lanza la alerta. Y pues al final, este es uno de los servicios que se utilizan con mayor latencia, por ejemplo, en aplicaciones de banco, en aplicaciones en donde justamente tenemos información importante, información personal de pacientes, de clientes, etcétera. Porque cuando está habiendo algún problema, por ejemplo, que algo no está funcionando bien o que algo se está saliendo fuera de control, de inmediato va a entrar en acción. Y por ejemplo, cobra por las métricas que se generen. También el costo se define por las alarmas que nosotros tengamos activas. Estos se pueden utilizar mediante cuánto tiempo lo estamos utilizando o también se puede hacer mediante suscripciones como mensuales, como otros servicios que ya vimos. Otra de las cosas que pueden llegar a tener costos es, por ejemplo, el número de datos enviados, cuántas veces hemos ejecutado este servicio, cuántas veces lo hemos usado para configurarlo, cuántas alarmas también tenemos y, por ejemplo, las consultas avanzadas en las métricas. Y también hay otros rasgos que se cobran, por ejemplo, los logs, la cantidad de gigabytes que llegan al servicio, por ejemplo, el almacenamiento que estamos utilizando por gigabytes en mes, y etcétera.